buenas tardes a todos. Este es el programa número 471 de la Agencia de Noticias Caliuga, correspondiente al día 19 de marzo del 2024. Bueno, como verán, me ha tocado, después de muchísimo tiempo, estar solo en el programa debido a que mis dos entrañables colaboradores, Rodrigo Villanueva y Juan Garazalde, están los dos casualmente enfermos, por lo tanto no me pueden acompañar ninguno de esos. Y bueno, como todavía yo estoy en condiciones físicas como para efectuar el programa, lo haré yo solo, que no es la primera vez que sucede, debido a que consideramos que los acontecimientos que están sucediendo tanto en la Argentina como en el mundo justifican que nosotros hagamos este sacrificio de dar el programa solos. Bueno, habrán visto ustedes acá al comienzo del programa, como introducción a lo que nosotros siempre propalamos, que hemos editado el número 111 de la publicación El Fortín, que corresponde a los meses de enero y marzo de este año. Es el primer número que editamos este año y habrán visto ustedes que tiene una ilustración, un cuadro, un dibujo muy bien hecho del maestro Julius Evola, y que para nosotros tiene importancia porque lo ha efectuado una artista colombiana, eboliana, la señorita María Fernanda Sucerquia Uribe, que es una colaboradora estrecha de este centro y que, bueno, para nosotros es un orgullo tenerla, debido a que nuestro centro se va expandiendo por toda América y el pensamiento eboliano no es una cosa europea, exclusivamente, porque claro, los grupos indoeuropeístas que existen allí en el continente europeo lo han de alguna manera confiscado a Évola como una especie de mentor del nacionalismo europeo o euroasiático, porque ahí está de por medio este famoso señor Dugin, que como hemos mencionado varias veces es un agente de Putin, y que ha utilizado el pensamiento de Évola en función del nacionalismo ruso. Bueno, y en Europa pasa exactamente igual. Hay una concepción racista de Évola por la cual se lo quiere asumir como un pensador supremacista que habla de la primacía de la raza blanca, cosa que es falso totalmente. Recordamos, por ejemplo, a alguien que había dicho que para alcanzar la esfera espiritual había que ser indoeuropeo, porque los otros pueblos, especialmente los pueblos de color, no podían alcanzar esa dimensión, cuanto más era psíquico. Bueno, en este caso, justamente, la pintora, la dibujante, la eximia dibujante María Fernanda Sucerquia, es de origen aborigen, así que es interesante ver esta connotación que tiene el pensamiento eboliano en América, que no es blanquista, sino que asume todos los colores, debido a que para Julius Evola la raza es un fenómeno eminentemente espiritual, y todo ser con forma humana, y eso es un poco lo que se explica en el artículo de fondo, la metapolítica eboliana, todo ser con forma humana está en condiciones de alcanzar la dimensión del espíritu, a diferencia de lo que dicen estos indoeuropeístas, para los cuales hay que ser o euroasiático o europeo, para alcanzar esa dimensión espiritual. Ahí está nuestra gran diferencia con estos grupos neonazis, que han tratado de confiscar el pensamiento de Évola a su propio servicio. Bueno, es interesante señalar aquí, yendo ya a los contenidos del Fortín que citamos aquí, para decir dos palabras respecto de esta revista que nosotros editamos desde hace casi 40 años. Esto es interesante señalarlo aquí, porque la publicación El Fortín, como lo hemos dicho en otras oportunidades, surgió un mes de abril de 1885. O sea que el año que viene se cumplen 40 años. Yo soy el fundador, era un pibe prácticamente, estaba con pantalones cortos, poco menos, ¿no? Cuando creamos esa publicación,
fue el momento en el cual nos radicamos en la zona del Alto Valle de Río Negro, que constituimos un grupo nacionalista muy nutrido, y éramos en ese entonces personas preocupadas principalmente por el rumbo tremendo que estaba empezando a recorrer la República Argentina en un proceso que nosotros calificábamos como un camino hacia la disolución nacional. O sea, la República Argentina estaba condenada a ser disuelta como nación. La Argentina, que en algún momento fue concebida como un polo de contraste frente a la Norteamérica sajona, protestante y sajona, había sido derrotada en la guerra de las Malvinas con la complicidad del clero católico, del Papa, como lo dijimos varias veces, y estaba atravesando un proceso de disolución, que nosotros ahí en la Patagonia lo vivíamos muy especialmente, debido a que la Patagonia era como una zona, el punto más débil de la República Argentina, ¿no? Y que en obras tales como el Estado judío del señor Herzl y luego el famoso Plan Andinia que se difundió, se hablaba claramente de la creación de un Estado judío sionista, porque nosotros siempre distinguimos, así como no somos racistas nazis como dijimos al comienzo, sostenedores de la pureza de la raza blanca, tampoco somos antijudíos, eso lo queremos aclarar permanentemente. Nosotros somos antisionistas, de la misma manera que somos antimodernistas en el seno del cristianismo. O sea, todas las grandes religiones han sufrido procesos de corrupción, de secularización, y el judaísmo es una de ellas, ¿no? Y que ha sufrido un proceso terrible de secularización a través de esta tremenda herejía judaica que es el sionismo, que incluso asume también ciertas formas religiosas, pero de una manera totalmente distorsionada, poniendo a la religión al servicio de la política, cuando tendría que ser exactamente al revés. La política tendría que estar al servicio de la dimensión espiritual. Es un poco lo que decía en el seno de nuestra misma cosmovisión cristiana este pensador famoso francés Maurras, que no era católico, pero que sin embargo decía que era importante el catolicismo para Francia porque era un factor congregante. Bueno, el sionismo opina exactamente igual con respecto al judaísmo. Como el sionismo es un nacionalismo judío secular, considera que la religión es un factor congregante muy importante, que es necesario desarrollar. Y decíamos, justamente, para no evadirnos demasiado, en ese entonces el eslabón más débil, y sigue siéndolo todavía ahora, de la República Argentina era la Patagonia, y es así donde nosotros constituimos el Fortín para defender la integridad nacional, porque ya veíamos en ese entonces que este proceso centrífugo de disolución de la nación se estaba dando a través de una serie de posturas abiertamente separatistas, por las cuales dentro de la Patagonia incluso había un periódico que se llamaba, que era que todavía existe, el Diario de Río Negro, que era un periódico de una línea anarquista. El fundador de ese periódico había sido anarquista, de izquierda, antinacional. Había publicado en una circunstancia un famoso cuento fantástico en donde se hablaba de las ventajas que le produciría a los habitantes de la Patagonia separarse de la República Argentina, puesto que si uno se ponía a calcular todas las riquezas que tenía la Patagonia, petróleo, gas, energía eólica, riquezas marítimas, ictícolas, en fin, llegaba a decir que si la Patagonia se independizaba iba a ser como Qatar, por ejemplo, como estos Emiratos Árabes, porque tiene pocos habitantes y grandes riquezas. Esa era la idea que existía. Y nosotros sosteníamos en ese entonces que una consigna fundamental, que la seguimos sosteniendo ahora y que lamentablemente el proceso de disgregación ha terminado con la misma, la ha disuelto, que el subsuelo, lo mismo que el espacio aéreo o el espacio marítimo, tienen que ser de la nación, no de las provincias. Las provincias pueden ser en todo caso propietarias de la superficie terrestre,
pero no de lo que hay debajo, de las riquezas nacionales, porque es injusto que una riqueza como el petróleo, que en cualquier lugar del mundo el país que tiene petróleo es riquísimo, ese petróleo esté en manos de una pequeña minoría de habitantes que ni siquiera son ellos, sino que son las oligarquías políticas las que están ahí a cargo de estas cosas, que se quedan con todas estas riquezas, como se ha visto, por ejemplo, el famoso caso en la provincia de Santa Cruz, una provincia petrolera también, de la Patagonia, en donde gracias al petróleo de Santa Cruz, a las regalías, entre comillas, y vamos a explicar un poco este tema, el señor Kirchner ha podido llegar a ser presidente de la República por muchos años, debido a que acumuló grandes riquezas que le permitieron hacer grandes campañas electorales. Entonces, nosotros sosteníamos eso. Lamentablemente, la clase política sionista que ha tenido la República Argentina, colaboradora de Israel, colaboradora del sionismo, llevó a cabo una política de disolución. Tal es así que 9 años más tarde, después de haber nosotros iniciado esta campaña en contra de la secesión de la Patagonia, en el año 1994 se reforma la Constitución argentina, y vaya sorpresa, ahí estuvieron de acuerdo peronistas y radicales. El señor Alfonsín con Menem acordaron, hicieron un pacto por el cual, a cambio de ciertas ventajas, por ejemplo, en el caso de Menem poder ser reelecto presidente, y en el caso de los radicales, que generalmente eran minoría en las provincias, poder tener un tercer senador por minoría, porque habitualmente los senadores son 2 por provincia, y los 2 que eran elegidos eran los que ganaban. Pero al poner un tercer senador, ese pertenecía a la minoría, y para el Partido Radical era una ventaja muy grande. Bueno, a cambio de estas concesiones minúsculas, de esta partidocracia corrompida, porque hay que decirlo claramente, lo que dice el señor Milei es cierto, que la casta política son todos ladrones, pero lo que él no dice desde ya es que gracias a que esta casta política es ladrona, es que se ha podido llegar a la disolución nacional de la cual él forma parte, porque justamente en este caso, a cambio de ventajas económicas, entregaron el subsuelo a las oligarquías provinciales. Hoy en día la Patagonia, las provincias patagónicas son dueñas del petróleo, de casi todo el petróleo argentino que se encuentra en la Patagonia, y eso es un dislate absoluto. ¿Y cómo se logra el proceso de disolución? Generando el conflicto dialéctico del cual este presidente actual es uno de los mejores exponentes y testigos, porque ¿cómo logra que las provincias patagónicas en estos momentos empiecen a esgrimir y levantar la bandera de la secesión y de la apropiación del petróleo y de los recursos hidroeléctricos? Que nos faltó decir eso. Las principales represas hidroeléctricas están en la Patagonia, y justamente argumentando los artículos de la Constitución Nacional que defienden la propiedad provincial del subsuelo. Esto está clarísimo y no cabe ninguna duda, pero si faltaba, digamos así, un testimonio con respecto a esta entrega de la República Argentina al sionismo, lo hemos tenido en el día de ayer, cuando se hizo un acto de homenaje, como se hace todos los años, todos los 17 o 18 de marzo, se hizo el 18 de marzo, porque el 17 era domingo, conmemorando o rememorando el famoso atentado que hubo en la embajada, y yo quiero decir atentado entre comillas, en la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que luego de un proceso del cual vamos a hablar seguidamente, fue calificado como un atentado. Pero lo interesante del caso fue que el presidente de la República, después de no sé cuántos años, concurrió a esta ceremonia.
y concurrió con toda la clase política, los representantes de toda la clase política, e incluso la famosa vicepresidenta de la República, esta señora Villarroel, señorita Villarroel, de la cual se decía que estaba confrontada con el señor Milei. Ahora, lo interesante del caso es que se efectuó una ceremonia religiosa judía ahí en este acto que se efectuó, conmemorándose, rindiéndose homenaje a los 22 muertos y se aclara que pudieron ser reconocidos, por lo cual se calcula que hubo muchos más muertos en ese acontecimiento de hace ya más de 30 años, 32 años. Y esta ceremonia fue efectuada por un rabino que es muy allegado al señor Milei, que es el rabino Banish, el cual lo acompañó a Israel en esa famosa ceremonia por la cual los dos se pusieron a llorar estrepitosamente frente al Muro de los Lamentos. Pertenece a la misma congregación a la cual está escrito el señor Milei, que es la Hermandad Lubavitch. Él, cuando asumió, recordemos que apenas asumió, a los pocos días se fue a Nueva York a rendir un homenaje al rabino fundador de esta logia, que es una logia religiosa judía, cuasi secreta, cuasi masónica, y en esa ceremonia, él recibió una serie de ordenaciones, y ahora va a volver nuevamente en estos días, porque va a recibir una nueva ordenación, va a ser nombrado hermano de la luz. Esto va a ser en Miami, así que el vínculo con el judaísmo es muy estrecho. Pero lo interesante fue aquí resaltar que en la ceremonia que se hizo en el día de ayer, todos los presentes de todos los partidos políticos que estaban allí, había peronistas, radicales, liberales, libertarios, todos endosaron un medallón Cádiz, que lo mostramos aquí seguidamente, con la única excepción de la señorita Villarroel, que no se lo puso en el cuello, sino que lo tuvo simplemente aferrado de la mano, debido a que, obviamente ella es una nacionalista católica integrista, como hemos dicho varias veces, de la misma línea ideológica del coronel Zeneldin, y que, ha tenido que guardar un poco las formas con respecto a esta situación y no mostrarse tan judaizada. Lo mismo que hizo el coronel Zeneldin en su momento, porque recordemos siempre, y acá viene al caso explicar un poco el tema del atentado, del famoso atentado de la embajada, que el señor Menem, cuyo apellido verdadero era Menehem, pero para la masa amorfa es Menem, Menehem porque es un apellido así de origen judío-sirio, de personas conversas a la religión islámica, pero que secretamente mantuvieron un lazo muy estrecho con el judaísmo, especialmente sionista. El judaísmo sionista, recordemos, es una secularización de la religión judía, que considera, a diferencia del judaísmo tradicional, considera que la tierra prometida no es el cielo, sino que es este planeta, y que este planeta ha sido creado para el gobierno de los judíos, del pueblo judío, y que los dos polos en los cuales el pueblo judío se tiene que instalar, de acuerdo al señor Herzl en su libro El Estado Judío, son Palestina y la República Argentina, específicamente en la Patagonia. Entonces decíamos que, claro, manteniendo un poco las formas, ella no endosó ese medallón. Pero acá es bueno resaltar un poquito el tema del atentado famoso. Se dice que fue un atentado con coche bomba, pero resulta ser que la investigación que se efectuó, y nosotros, y viene al caso citar el Fortín porque fuimos el único medio que lo dijo y que lo difundió en su momento, y que a raíz de eso recibimos persecuciones del sionismo, incluso denuncias judiciales. La investigación que se efectuó con respecto al atentado en la Embajada de Israel, de acuerdo a nuestra
institución legal, a nuestra legislación, fue efectuado por la Corte Suprema de Justicia, que es la que investigó el atentado, porque la embajada es considerada como territorio extranjero en el seno de la República Argentina. Y resulta ser que el juez que investigó esto, al que le asignaron por sorteo la investigación del atentado, fue un famoso juez, un gran jurista, Ricardo Levene, que hoy ya no está más entre nosotros. Ricardo Levene le encargó a un perito, un arquitecto, López León, que investigara, que era experto en explosivos. Fíjense, León había sido experto en explosivos en la Segunda Guerra Mundial, pero del lado de los aliados, por lo cual no se podía decir de ninguna manera que tuviera una animadversión hacia la colectividad judía, todo lo contrario. Si hubiera sido experto en explosivos del lado de las fuerzas del eje, sí se hubiera podido decir. Y este señor, este arquitecto León, llegó a una sorprendente conclusión, que no fue un atentado, sino que fue un accidente, que fue una explosión que hubo adentro de la embajada. Y llegó a descubrir cosas inenarrables. La embajada de Israel tenía 3 subsuelos. Es la primera vez que uno se entera que hay una embajada con 3 subsuelos. Uno tiene que empezar a armar suspicacias. ¿Por qué tiene que haber 3 subsuelos en una embajada? ¿Qué se hace de secreto en la embajada como para que tenga que haber 3 subsuelos? Y parece ser que fue una explosión accidental porque se estaban haciendo reparaciones y estalló, a un plomero le estalló una garrafa. Y por expansión del efecto explosivo, al parecer había un arsenal ahí en la embajada, y la embajada estalló. Por lo tanto, e incluso él da detalles interesantes. Por ejemplo, en ese acontecimiento murió un sacerdote que estaba asomado a un balcón justo en ese instante, pero a varios metros de distancia, casi una cuadra de distancia. O sea, que si hubiera sido un coche bomba, la explosión iba del coche bomba para adentro de la embajada. En cambio acá fue una explosión de adentro hacia afuera, que hirió, destruyó una serie de edificios linderos por esa causa, porque fue de adentro hacia afuera. Bueno, la conclusión de esta investigación fue la siguiente, ¿no? Cuando el gobierno de Israel se enteró de las conclusiones de que no se dijo de entrada que fue un accidente, sino que se dijo que fue una explosión adentro de la embajada. Desde ya que el gobierno de Israel rechazó esa investigación. Y rechazó la investigación diciendo que no había sido así de ninguna manera, que había sido un coche bomba. Lógico, a ellos les convenía culpar a Irán, culpar a Hezbollah, evidente, de acuerdo a la estrategia de ellos. Es indudable que les convenía hacer eso. Bueno, la conclusión fue la siguiente, que al poco tiempo al juez Levene lo jubilaron, fíjense ustedes, o sea, desapareció de escena. Y otro detalle curioso, falleció de golpe el arquitecto León, una muerte misteriosa. Qué casualidad que muere justo cuando está investigando el atentado, este acontecimiento, porque llamarlo atentado ya sería calificarlo de tal, este hecho violento. Qué casualidad, ¿no? Eso llama poderosamente la atención. Bueno, yo quiero decir que después el señor Menehem, ¿qué hizo? Bueno, cumpliendo con las indicaciones que le dio ese gobierno al cual nosotros hacemos mención, inmediatamente modificó la composición de la Cámara, hubo otros jueces y hubo otras conclusiones, claro. Recordemos que cuando fue este percance de la embajada, inmediatamente vinieron elementos del gobierno judío a investigar, vinieron en avión, varios investigadores, y no dejaron en su momento operar libremente a los rescatistas argentinos. Y todavía yo tengo presente un pantallazo de la televisión, cuando narraba el acontecimiento, de un rescatista argentino al cual no lo dejaron pasar
que querían descender hacia el fondo. Y dice, yo escucho voces allí, y ahí intervino inmediatamente un responsable del gobierno de Israel y no me dejó avanzar, claro, con la excusa de que era territorio israelita, entonces por lo tanto no se podía investigar libremente. Por lo tanto nosotros dudamos sinceramente de que haya habido un atentado. La conclusión del atentado se hizo muy a posteriori, influidos por todo este régimen nefasto que ha tenido la República Argentina y que indudablemente ha actuado en connivencia para avanzar en el proceso de disolución que está cada vez más a la orden del día. O sea, yo creo que la República Argentina marcha hacia la disolución y aparte hay un gobierno que abiertamente dice que va a disolver el Estado, lógico. Si no hay Estado no hay nación. Es muy sencillo esto. Y aparte comentamos varias veces que ha derogado la ley de tierras, por la cual cualquier extranjero puede venir a comprar la cantidad de territorio que quiere en la República Argentina. Y bueno, ya está a la orden del día la disolución nacional. Bueno, me excedí un poco hablando de la realidad nacional, pero sí, yo estaba muy conmovido por esto que pasó ayer, porque acá en Argentina pasan cada día cosas más inverosímiles, ¿no? Y yo que vengo viendo desde hace tantos años cómo se va destruyendo todo esto de a poco, ahora estoy viendo que estamos en los momentos terminales. Ya después de esto yo creo que ya vamos directamente al proceso de disolución. Bueno, y en cuanto a los acontecimientos en el resto del mundo, yo creo que siguen siendo dos. El problema de Gaza, que nos enteramos cada día que la situación está peor, pero ahora lo bueno es que ha habido un conflicto entre el señor Biden y Netanyahu, porque claro, un poco, no es que Netanyahu no sea sionista, porque evidentemente los gobiernos norteamericanos son todos pro-sionistas, pero por lo menos Biden es de esa rama del sionismo que es el Mapai, porque acá no es que haya regímenes antisionistas y regímenes sionistas, no, hay regímenes que son más sionistas y otros que son menos. El Mapai es un bando del sionismo que está dispuesto de alguna manera a conciliar con los palestinos, porque un poco la dialéctica que hay allí es ver cómo tratamos a los palestinos. Los del Mapai dicen que tenemos que conciliar porque si nos ponemos en contra de todo nos aplastan, y los del Likud, que están representados hoy en día por Netanyahu, dicen que si hacemos eso estamos dando signos de debilidad y lógicamente si les damos una manga se agarran el brazo. Esa es la mentalidad del Likud, pero los dos apuntan a lo mismo. Bueno, por lo tanto, el señor Biden en estos momentos está en una postura muy crítica hacia Netanyahu y recibe la crítica al respecto del candidato Trump, que como sabemos es tremendamente pro-Likud, pro-israelita. Recordemos que él trasladó la embajada a Jerusalén y bueno, obviamente eso si él gana las elecciones va a significar una postura más dura de Estados Unidos respecto de los palestinos, que actualmente ya sabemos que han muerto 35.000 palestinos, es una cantidad muy grande. Yo insisto en decir que la postura sionista no es hacer desaparecer a los palestinos, sino darles una lección muy grande como para que no molesten. Los palestinos les resultan útiles porque les realizan las tareas serviles a ellos. Entonces, pero los quieren sumisos, no los quieren violentos, no quieren que el palestino luche por la soberanía. Bueno, ahora fíjense que esa misma postura que tiene el señor Trump respecto de Netanyahu, la tiene con respecto a Putin en Rusia, que casualmente, fíjense qué cosa interesante, ganó las elecciones. Cualquiera diría, en Rusia se vota, sí, también se votaba en la época del comunismo, también votaban los rusos en la época del comunismo, pero había un partido único. Bueno, acá es casi lo mismo, porque los partidos que han participado son partidos que en última instancia son afines de Putin, pero que no le hacen sombra para nada. Si había un partido que hubiera estado en contra de la
de la guerra de Ucrania, ese no podía participar, tenía prohibida la participación. El señor Navalny, que quería ser un partido anti-Putin, fue eliminado directamente. Todos los opositores fueron eliminados. Así que esto es una época parecida a la de la antigua Unión Soviética, donde también se vota, si bien no es partido único, es como si hubiera un partido único. Ha sido una parodia esta elección, no cabe ninguna duda. Y el señor Putin la necesita como un acto propagandístico, porque enseguida por el mundo van a aparecer todos estos imbéciles retorcidos euroasiáticos, fanatizados con esta figura. De la misma manera que yo insisto, acá los que tenemos algo de memoria nos acordamos que este eurasianismo es tremendamente parecido al estalinismo comunista que había antes, que eran personas fanáticas con la figura de Stalin porque veían que Stalin era el que les iba a resolver todos sus problemas existenciales. Y hoy pasa lo mismo con todos estos euroasiáticos putinianos. Piensan que el señor Putin les va a resolver los problemas existenciales porque ellos no están, digamos así, en condiciones de hacer absolutamente nada por su cuenta. Es difícil pensar a la intemperie, como decía José Antonio. Y nosotros estamos en esa postura. Nosotros pensamos a la intemperie. Nosotros no estamos en función de éxitos meramente efímeros y transitorios. Estamos en una guerra en contra del mundo moderno y en contra de los distintos exponentes del mundo moderno por igual. No hay ninguna diferencia. O sea, contrastamos en contra del mundo moderno en su totalidad y las distintas manifestaciones que éste nos expresa. Bueno, seguramente acá el amigo Rodrigo va a poner el acápite del Fortín para las personas que quieran ingresar a leerlo un poquito más. Muchas de las cosas las hemos dicho aquí, pero claro, no es lo mismo decir las cosas que leerlas. Ahí está la gran diferencia. Bueno, hemos hecho un programa bastante largo a pesar de todo, ¿no? Hasta el próximo programa, si Dios quiere.